Hola, me llamo Rosa Elena Mendoza y tengo 78 años. Vivo sola en un departamento modesto en la Colonia del Valle, en Ciudad de México, rodeada de fotografías que cuentan la historia de una vida larga, complicada y llena de secretos que nadie debería cargar. Hoy voy a contarles algo que guardé en silencio absoluto durante 13 años. Una historia sobre poder, sobre enfermedad, sobre las confesiones que la gente hace cuando sabe que va a morir, y sobre el precio terrible de saber demasiado. Si alguna vez se preguntaron qué tan lejos puede llegar el miedo cuando te enfrentas a gente verdaderamente poderosa, tal vez encuentren algo de su propia historia en la mía. Soy enfermera, o mejor dicho, era enfermera. Me gradué en 1970 del Instituto Politécnico Nacional. Trabajé durante 43 años en hospitales públicos y privados de esta ciudad. Vi nacer a cientos de bebés, vi morir a miles de personas, vi todo lo que el cuerpo humano puede hacer y todo lo que puede sufrir. Me especialicé en cuidados paliativos, esa rama de la enfermería que pocos quieren hacer porque significa estar cerca de la muerte constantemente. Pero a mí nunca me asustó la muerte. Me asustaban otras cosas que descubriría años después. Tengo 2 hijos. Mauricio tiene 52 años y es contador. Vive en Querétaro con su esposa y mis 3 nietos. Andrea tiene 48 y es maestra de primaria aquí en la ciudad. Está divorciada y tiene una hija preciosa de 19 años que acaba de entrar a la universidad. Soy viuda desde 2008. Mi esposo Javier murió de un infarto fulminante a los 71 años. Fue rápido, sin sufrimiento prolongado. Una bendición en cierto modo. Él era técnico electricista, un hombre bueno, trabajador, sencillo. Nunca supo lo que pasó en 2012. Murió sin saber el secreto que yo cargaría los siguientes 13 años de mi vida. Sé que muchas de ustedes que me escuchan han vivido momentos donde tuvieron que tomar decisiones difíciles. Tal vez guardaron secretos que las quemaban por dentro. Tal vez se enfrentaron a situaciones donde todas las opciones eran malas y tenían que elegir la menos terrible. Yo me hice esas preguntas cada día desde el año 2012 hasta hoy, 2025. Y recién ahora, con 78 años, viendo cómo las cosas han cambiado en este país, me siento finalmente lista para hablar. Déjenme llevarlas de regreso a ese año. Era febrero de 2012. Yo tenía 63 años y estaba a punto de jubilarme. Llevaba casi 43 años trabajando sin parar. Mi cuerpo me lo pedía. La espalda me dolía constantemente de cargar pacientes. Las rodillas ya no respondían como antes. Las noches de guardia me dejaban exhausta durante días. Había calculado que con mi pensión del ISSSTE y algunos ahorros podría vivir modestamente, ayudar un poco a mis hijos, disfrutar de mis nietos. Nada extraordinario, solo una vejez tranquila y merecida. Trabajaba entonces en un hospital privado de Polanco en el turno de noche. Pagaban mejor que en hospitales públicos y después de tantos años, yo era una de las enfermeras más experimentadas. Me asignaban los casos difíciles, los pacientes delicados que requerían atención especializada. Era un martes por la noche cuando todo cambió. Acababa de terminar mi ronda de las 2 de la mañana, cuando la supervisora de enfermería me llamó a su oficina. Eso era inusual. A esa hora normalmente no había reuniones. Entré y vi que no estaba sola. Había un hombre de unos 45 años, traje oscuro impecable, portafolio de piel, reloj caro. Tenía esa presencia que tienen las personas acostumbradas a dar órdenes y ser obedecidas. La supervisora me presentó. Me dijo que el señor Armando Vega era representante de una familia muy importante que necesitaba servicios de enfermería especializados de forma urgente y completamente discreta. Me estudió en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos.
Luego preguntó sobre mi experiencia en cuidados paliativos, cuántos años llevaba en la profesión, si vivía sola, si tenía familia que dependiera de mí. Respondí con la verdad. 43 años de experiencia, especializada en pacientes terminales y cuidados intensivos domiciliarios. Viuda, 2 hijos adultos independientes, próxima a jubilarme. Asintió lentamente. Luego fue directo al punto. Necesitaban una enfermera de absoluta confianza para un caso delicado. El paciente era un hombre de 59 años con cáncer avanzado de páncreas. El pronóstico era reservado, tal vez semanas, tal vez 2 o 3 meses como máximo. Necesitaba cuidados intensivos las 24 horas, pero por razones que no podía explicar en ese momento, todo debía manejarse con discreción total. Nada de hospitales, nada de registros públicos, nada de preguntas. Me ofreció una cantidad que me dejó sin palabras. El triple de lo que ganaba mensualmente en el hospital, más todos los gastos cubiertos, más un bono adicional al terminar el trabajo. A cambio, necesitaban mi silencio absoluto. No podía comentar con nadie dónde trabajaba, para quién trabajaba, ni qué estaba haciendo. Firmaría un acuerdo de confidencialidad con cláusulas legales muy estrictas. Cualquier violación tendría consecuencias severas, tanto legales como. Hizo una pausa significativa, de otro tipo. Algo en la forma en que lo dijo me inquietó, pero la cantidad de dinero era demasiado tentadora. Con eso podría ayudar a Andrea con la colegiatura de mi nieta. Podría arreglar las goteras de mi departamento que llevaba meses posponiendo. Podría jubilarme con un colchón financiero decente. Le dije que lo pensaría. Me dio 24 horas para decidir y un número de teléfono. Me dijo que cuando llamara solo dijera sí o no. Nada más. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi pequeña sala mirando las fotografías en la pared. Javier sonriendo en nuestra boda. Mis hijos de pequeños. Mis nietos en sus cumpleaños. Una vida simple, honesta, trabajadora. ¿Realmente quería complicarla ahora tan cerca del final de mi carrera? Pero luego pensaba en el dinero, en todo lo que podría hacer con eso, en que sería solo unas semanas, tal vez 2 meses, un último trabajo antes de retirarme. ¿Qué tan malo podría ser? Al día siguiente llamé al número y dije una palabra. Sí. 48 horas después, un carro negro con vidrios polarizados me recogió frente a mi edificio. El conductor no habló. Condujo durante casi 1 hora hasta llegar a una zona residencial exclusiva en las afueras de la ciudad. Una de esas áreas donde las casas están escondidas detrás de muros altos y la seguridad privada patrulla constantemente. Entramos a una propiedad enorme, jardines impecables, fuente en la entrada, arquitectura moderna pero discreta. Me recibió una mujer de unos 55 años, elegante, seria, que se presentó simplemente como doctora Herrera. Me llevó directamente a la habitación del paciente, y ahí fue donde mi vida cambió para siempre, donde conocí al hombre que me confiaría un secreto que nadie debería saber, un secreto que me perseguiría durante 13 años, y que solo ahora, finalmente, puedo contar. La habitación era amplia, luminosa, con ventanales que daban a un jardín interior. Había equipo médico de última generación, monitores cardíacos, tanques de oxígeno, todo lo necesario para cuidados intensivos domiciliarios. Y en la cama, conectado a varios tubos y cables, estaba él. Jesús Carlos Imaz Gisper. En ese momento no sabía quién era realmente. Solo vi a un hombre de 59 años, demacrado por el cáncer, con la piel amarillenta por la falla hepática, los ojos hundidos pero todavía alertas, todavía conscientes. La doctora Herrera me explicó el protocolo médico. Morfina cada 4 horas para el dolor,
antibióticos para prevenir infecciones, nutrición parenteral porque ya no podía comer sólidos, monitoreo constante de signos vitales. Me entregó un expediente médico completo, pero noté que no tenía nombre, solo decía paciente JCI. Me presentó brevemente al paciente. Le dijo que yo sería su enfermera de ahora en adelante, que tenía mucha experiencia, que estaría en buenas manos. Él me miró con esos ojos cansados y asintió levemente. Su voz era apenas un susurro cuando me saludó. Luego, la doctora me mostró el resto de las instalaciones. Había una habitación contigua donde yo dormiría, con baño privado. Una pequeña cocina equipada. Todo estaba pensado para que yo no tuviera que salir de esa área. Me explicó las reglas. No podía usar mi teléfono celular dentro de la casa. Debía dejarlo en un locker en la entrada. No podía recibir visitas. No podía salir sin autorización previa. Mis días libres serían los domingos de 2 a 8 de la tarde, durante los cuales vendría otra enfermera a cubrir. Cualquier emergencia médica debía reportarla primero a ella, nunca llamar directamente a servicios de emergencia. Las primeras semanas fueron de pura rutina médica. Administraba medicamentos, cambiaba vendajes, monitoreaba sus signos vitales, lo ayudaba con sus necesidades básicas. Era un paciente educado, agradecido. Nunca se quejaba aunque sé que el dolor era terrible. A veces lo encontraba despierto a las 3 de la mañana, mirando el techo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El cáncer de páncreas es brutal. Es uno de los más dolorosos y de los más letales. Vi cómo su cuerpo se deterioraba día tras día, cómo perdía peso, cómo la ictericia se intensificaba, cómo sus fuerzas se iban apagando lentamente. Pero lo que más me impactaba era su mirada. Había algo en sus ojos que no era solo dolor físico, era otra cosa más profunda, más oscura. Arrepentimiento tal vez, o culpa, o miedo. No lo sabía en ese momento, pero pronto lo descubriría. Durante esas primeras semanas, solo recibió 2 visitas. Una mujer que llegaba cada 3 o 4 días, siempre acompañada de seguridad, siempre vestida de forma elegante pero discreta. Entraba a la habitación, cerraba la puerta y se quedaba con él durante 1 hora aproximadamente. A veces, escuchaba voces bajas, conversaciones que no podía distinguir. Cuando salía, su rostro era una máscara de compostura perfecta, pero sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. La doctora Herrera me indicó que cuando esa mujer viniera, yo debía retirarme completamente del área, esperar en mi habitación hasta que se fuera. No debía verla de frente, no debía hacer contacto visual, no debía existir. Era como si yo fuera un fantasma. La segunda visita era un hombre mayor, de unos 70 años, siempre con traje oscuro, con una presencia que imponía respeto. Llegaba con un maletín, se quedaba con el paciente durante 30 minutos exactos, nunca más, nunca menos. Luego se iba en silencio. Después supe quién era. Un abogado muy conocido en círculos políticos, especializado en testamentos y herencias de gente poderosa. Fue en la 4ª semana cuando empezó a Pink a hablarme. No de cosas médicas, sino de cosas personales. Me preguntaba sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi difunto esposo. Yo respondía con cautela, sin dar demasiados detalles, pero él insistía con genuina curiosidad. Me decía que mi voz lo calmaba, que hablar conmigo lo distraía del dolor. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, después de administrarle su dosis de morfina, me pidió que me quedara un rato. Me dijo que no quería estar solo, que la oscuridad lo asustaba. Me senté en la silla junto a su cama, y entonces me preguntó algo extraño. Me preguntó si yo creía en el perdón, si pensaba que había cosas tan terribles que no podían ser perdonadas, ni siquiera por Dios.
La pregunta me tomó por sorpresa. Le respondí que creía que Dios podía perdonar cualquier cosa si el arrepentimiento era genuino. Él cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Me dijo que esperaba que yo tuviera razón, porque él había hecho cosas que lo perseguían cada noche. No elaboró. Solo se quedó ahí en silencio, con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo me decía que ese hombre cargaba secretos muy pesados, secretos que pronto, muy pronto, compartiría conmigo, y mi vida nunca volvería a ser la misma. Fue en la 6ª semana cuando su condición empeoró drásticamente. El cáncer se había extendido al hígado de forma agresiva. Los niveles de bilirrubina se dispararon. Entraba y salía de episodios de confusión mental por la encefalopatía hepática. La doctora Herrera me informó que probablemente le quedaban días, tal vez 2 semanas como máximo. Aumentamos las dosis de morfina. El dolor era insoportable. Lo veía retorcerse en la cama, apretando las sábanas con las pocas fuerzas que le quedaban, tratando de no gritar para no perder la dignidad. Fue durante una de esas madrugadas terribles, cuando el dolor era tan intenso que ni la morfina lo aliviaba completamente, que empezó a hablar. Primero fueron fragmentos incoherentes, mezclados con delirio. Mencionaba nombres que yo no conocía, hablaba de decisiones que había tomado, de gente que había traicionado su confianza. Yo solo lo escuchaba mientras ajustaba su suero, mientras le humedecía los labios con una gasa mojada, mientras trataba de mantenerlo cómodo. Pero entonces, en un momento de lucidez súbita, me tomó de la mano con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Me miró directo a los ojos y me dijo algo que me heló la sangre. «Rosa Elena», susurró con voz ronca. «Necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien escuche lo que hice antes de morir. ¿Puedes hacer eso por mí?» Le dije que sí, que lo escucharía, aunque no tenía idea de lo que estaba a punto de escuchar. Y entonces comenzó a contarme. Me dijo su nombre completo, Jesús Carlos Imaz Gispert. Me explicó que había sido empresario, consultor político, que había trabajado en campañas políticas importantes en la Ciudad de México, que había estado casado con una mujer que ahora era una de las figuras políticas más poderosas del país. No dijo su nombre directamente esa noche, pero yo ya empezaba a atar cabos. Me habló de cómo en los años 90 había estado involucrado en negocios turbios, contratos gubernamentales que se otorgaban a cambio de favores políticos, licitaciones amañadas donde él y sus socios se repartían millones. Me describió un sistema de corrupción tan elaborado que involucraba a docenas de funcionarios públicos, empresarios, intermediarios. Me explicó cómo funcionaba, cómo se lavaba el dinero, cómo se ocultaban los rastros, cómo todos estaban protegidos por una red de complicidad que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno de la ciudad. Mencionó específicamente obras públicas durante la administración del gobierno del Distrito Federal entre 2000 y 2006, proyectos millonarios donde se infló deliberadamente el costo, donde el dinero se desvió a cuentas privadas. Yo lo escuchaba paralizada. No quería escuchar eso, no quería saber nada de eso, pero él seguía hablando con una urgencia desesperada, como si necesitara vaciar todo ese veneno antes de morir. Me contó sobre reuniones secretas en restaurantes exclusivos, sobre maletas llenas de efectivo que cambiaban de manos, sobre documentos que se alteraban, sobre testigos que eran intimidados o comprados. Me describió cómo él personalmente había coordinado algunas de esas operaciones, cómo había sido el intermediario entre empresarios corruptos y funcionarios públicos corruptos. Me dijo los nombres de políticos conocidos,
nombres de empresarios que aparecían en las noticias, nombres que cualquier persona en México reconocería. Y entonces dijo algo que me hizo querer levantarme y salir corriendo de esa habitación. Me dijo que su exesposa sabía, que ella había estado al tanto de muchas de esas operaciones, que aunque nunca participó directamente, sabía de dónde venía el dinero, sabía cómo se financiaban ciertas campañas, sabía que había contratos que no eran limpios. Me explicó que eventualmente se divorciaron en 2003, que hubo un acuerdo de separación que incluía cláusulas de confidencialidad muy estrictas, que ambos acordaron nunca hablar públicamente del otro. Pero ahora él estaba muriendo, y el peso de todo eso lo estaba destruyendo por dentro tanto como el cáncer. Le pregunté por qué me estaba contando esto a mí. Me respondió que porque yo era la única persona ahí, la única que lo veía en su momento más vulnerable, la única que no tenía nada que ganar o perder con su confesión. Me dijo que necesitaba que alguien supiera que él se arrepentía, que había intentado compensar su pasado haciendo trabajo social en los últimos años, que había tratado de ser mejor persona. Pero también me dijo que el arrepentimiento no borraba lo que había hecho, no devolvía el dinero robado que debió usarse para hospitales o escuelas, no reparaba el daño causado a miles de personas. Esa noche, después de que finalmente se quedó dormido por agotamiento, salí de la habitación temblando. Me encerré en mi pequeña habitación y me senté en el piso abrazando mis rodillas. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Por qué me había contado eso? Y lo más aterrador, ¿quién más sabía que yo ahora sabía? Me di cuenta de algo terrible. Las cámaras. Había cámaras de seguridad por toda la casa. Tal vez no había audio, tal vez sí. Tal vez alguien había visto que él me había hablado durante horas. Tal vez ya sabían que él me había confesado algo. Sentí pánico puro y supe en ese momento que había cruzado una línea invisible y peligrosa. A la mañana siguiente, actué con absoluta normalidad. Hice mi rutina de siempre. Administré medicamentos, revisé signos vitales, cambié las sábanas. Pero por dentro era un caos total. Cada vez que veía una cámara de seguridad, sentía que me observaban con sospecha. Cada vez que escuchaba pasos, en el pasillo me tensaba esperando que vinieran por mí. El paciente durmió casi todo el día, exhausto por la confesión de la noche anterior y por el avance implacable de la enfermedad. Cuando despertó por la tarde, me miró con ojos llenos de algo que parecía disculpa mezclada con alivio. Esa noche la doctora Herrera vino a revisar al paciente. Yo estaba preparando su medicación cuando ella entró a la habitación. Hizo el examen de rutina, revisó el expediente, ajustó algunas dosis. Luego me indicó con un gesto que la siguiera afuera. Caminamos hasta un pequeño estudio al final del pasillo. Cerró la puerta detrás de nosotros y me estudió en silencio durante lo que me pareció una eternidad. El paciente ha estado hablando mucho contigo, dijo finalmente con voz neutral pero penetrante. No era una pregunta, era una afirmación. Sentí que mi corazón se detenía. Le respondí que sí, que a veces en las noches cuando el dolor era muy fuerte, él necesitaba compañía y conversación para distraerse. Ella asintió lentamente. Luego me recordó las cláusulas del acuerdo de confidencialidad que había firmado. Me explicó con palabras muy cuidadosas que pacientes en estado terminal a veces dicen cosas bajo los efectos de la morfina y la confusión mental, cosas que no tienen base en la realidad. Delirios producto del deterioro neurológico. Me dijo que era importante que yo como profesional de la salud entendiera eso y no confundiera las alucinaciones de un paciente moribundo con información verídica.
El mensaje era perfectamente claro. Lo que él me había contado, fuera verdad o mentira, yo debía tratarlo como delirio. Debía olvidarlo. Y sobre todo, nunca debía repetirlo. Le aseguré que entendía perfectamente, que mi trabajo era cuidar al paciente y mantener la confidencialidad absoluta sobre todo lo relacionado con su condición médica y cualquier cosa que dijera. Ella pareció satisfecha. Me dio una palmada en el hombro que pretendía ser tranquilizadora, pero se sintió como advertencia. Luego salió del estudio dejándome sola con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Esa conversación confirmó mis peores sospechas. Ellos sabían que él me había contado algo. Tal vez no sabían exactamente qué, pero sabían que había habido confesiones. Y me estaban advirtiendo que mantuviera la boca cerrada. Las siguientes noches él siguió hablando. A veces eran fragmentos inconexos por la morfina, pero otras veces, en momentos de lucidez brutal, me daba detalles específicos que me quemaban por dentro. Me habló de un proyecto particular en 2004, la construcción de una línea de Metrobús, donde se había inflado el presupuesto en casi 40%. Me explicó cómo funcionaba el esquema. Empresas fantasma que subcontrataban a empresas reales, sobrecostos que se justificaban con documentación falsa, dinero que terminaba en cuentas en el extranjero. Me dio nombres de funcionarios involucrados, algunos que todavía estaban en Mitotsnintasnet, cargos públicos importantes en 2012. Me contó sobre otro caso, una licitación para equipamiento hospitalario donde él había coordinado que solo ciertas empresas pudieran competir, empresas que habían pactado de antemano repartirse el contrato y compartir las ganancias infladas. Me explicó que el equipo que finalmente se compró costó 3 veces su valor real y que gran parte de ese sobreprecio se repartió entre los intermediarios y algunos funcionarios clave. Hospitales públicos que necesitaban desesperadamente ese equipo tuvieron que esperar meses adicionales porque el dinero se había desviado. Pacientes que murieron esperando tratamientos que pudieron haberse dado antes si el dinero hubiera sido usado correctamente. Y luego estaba el tema de su exesposa. Me explicó que ella había construido su carrera política con una imagen impecable de honestidad, eficiencia, compromiso social. Me dijo que en muchos sentidos esa imagen era real, que ella realmente creía en sus proyectos, que trabajaba incansablemente. Pero también me confesó que había cerrado los ojos ante cosas que era imposible no ver, que había aceptado donaciones para campañas sin preguntar de dónde venían exactamente, que había firmado contratos que sus asesores le presentaban, sin cuestionar demasiado los números. Me dijo que ella se había divorciado de él precisamente cuando empezó a sospechar la magnitud de lo que estaba pasando, que fue su forma de distanciarse antes de que todo explotara. Ella es inteligente, me dijo una noche con admiración mezclada con amargura. Supo cuándo saltar del barco. Me dejó a mí cargando con todo el peso legal y moral. Y funcionó. Mírala ahora, mírala dónde está. No dijo explícitamente dónde estaba, pero yo ya lo sabía. Yo veía las noticias. Sabía que Claudia Sheinbaum había sido jefa de gobierno de la Ciudad de México y que en 2002 era secretaria del Medio Ambiente. Sabía que era una figura política en ascenso con ambiciones claras de llegar más alto. Y ahora yo sabía secretos sobre su pasado que podían destruir esa imagen cuidadosamente construida. Cada noche después de esas conversaciones, yo me encerraba en mi habitación y lloraba en silencio. Lloraba de miedo, lloraba de frustración, lloraba porque no quería saber nada de eso. Quería ser simplemente una enfermera haciendo su trabajo, ganando su dinero y volviendo a su vida tranquila.
Pero ya era demasiado tarde. Ya sabía demasiado. Y en un país donde periodistas desaparecían por investigar corrupción, donde activistas morían por denunciar injusticias, yo sabía perfectamente que una enfermera viuda de 63 años no significaba nada para gente con ese nivel de poder. Podía desaparecer y nadie haría preguntas. Fue en la 8ª semana cuando llegó el momento que más temía. Era un viernes por la noche. El estado del paciente era crítico. Sus órganos estaban fallando uno por uno. La morfina ya casi no controlaba el dolor. Respiraba con dificultad incluso con el oxígeno suplementario. La doctora Herrera me había advertido que probablemente no llegaría el fin de semana. Esa noche, cerca de las 11, escuché movimiento inusual en la casa. Voces en el pasillo, pasos múltiples. Me asomé y vi que había llegado ella, la mujer que visitaba ocasionalmente. Pero esta vez venía acompañada de más gente, asistentes, guardias de seguridad. Todos se quedaron afuera mientras ella entraba solas a la habitación del paciente. La doctora Herrera me indicó que me retirara completamente, que fuera a mi habitación y no saliera hasta que me avisaran. Obedecí, pero desde mi cuarto podía escuchar murmullos de voces. Estuvieron ahí durante casi 2 horas. A veces la voz de él se elevaba un poco, agitado, emocionado. Luego todo volvía al silencio. Finalmente escuché la puerta abrirse, pasos alejándose. Esperé 15 minutos más antes de atreverme a salir. Cuando regresé a la habitación del paciente lo encontré, llorando silenciosamente. Lágrimas gruesas rodaban por sus mejillas hundidas. Le pregunté si estaba con dolor, si necesitaba más medicación. Negó con la cabeza. Me dijo que el dolor físico ya no importaba, que lo que realmente dolía era morir sabiendo que había lastimado a tanta gente, que había desperdiciado oportunidades de ser mejor persona. Me tomó de la mano con dedos temblorosos. Me suplicó que lo perdonara por haberme metido en esto, por haberme convertido en depositaria de secretos tan peligrosos. Me explicó que necesitaba que alguien supiera la verdad completa, porque él ya no podría cargar con eso al otro lado. Me pidió que prometiera algo, que nunca, bajo ninguna circunstancia, repitiera lo que me había contado mientras las personas involucradas tuvieran poder. Que esperara, que guardara todo en mi corazón hasta que ya no importara o hasta que estuviera segura de que no habría represalias. Me hizo jurar sobre la memoria de mi difunto esposo que protegería ese secreto y me protegería a mí misma. Le juré. ¿Qué otra cosa podía hacer? Era un hombre muriendo pidiéndome una última promesa. Murió 3 días después, un lunes al amanecer. Fue tranquilo, en paz finalmente. Yo estaba ahí sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: «Dile a Dios que lo siento. Dile que realmente lo siento». Cerró los ojos y simplemente dejó de respirar. Llamé a la doctora Herrera. Ella llegó en minutos, certificó la muerte, hizo las llamadas necesarias. En menos de 1 hora la casa se llenó de gente. Hombres de traje, gente de una funeraria privada, abogados. Trabajaron con eficiencia asombrosa. El cuerpo fue preparado y removido en cuestión de horas. Para la tarde ya no había rastro de que alguien había muerto ahí. La habitación estaba completamente limpia, el equipo médico desmantelado, todo borrado. La doctora Herrera me llevó aparte. Me entregó un sobre grueso. Mi pago completo más el bono prometido, todo en efectivo. Y Amta recordó una vez más el acuerdo de confidencialidad. Me explicó que legalmente ese documento me obligaba a silencio perpetuo bajo pena de demandas millonarias que me dejarían en la ruina. Pero luego agregó algo más personal. Me dijo que yo parecía una mujer inteligente, que seguramente entendía que había cosas más peligrosas que las demandas legales.
Me aconsejó que tomara el dinero, que disfrutara mi jubilación, que cuidara a mi familia y que olvidara todo lo que había visto y escuchado en esas 8 semanas, que algunos secretos eran más seguros enterrados que expuestos. Me fui de esa casa el mismo día. El mismo conductor silencioso me llevó de regreso a mi departamento. Durante todo el trayecto iba abrazando mi bolso donde llevaba el sobre con el dinero y pensaba en todo lo que había escuchado, los nombres, los montos, los esquemas de corrupción, las confesiones de un hombre muriendo que necesitaba limpiar su conciencia antes de partir. Y pensaba en la promesa que le había hecho: guardar silencio, protegerme, esperar. Llegué a mi departamento al anochecer. Mis hijos me llamaron esa noche preocupados porque no habían sabido mucho de mí en semanas. Les dije que había estado en un trabajo privado muy demandante pero bien pagado, que ya había terminado, que estaba bien. Les mentí con una facilidad que me asustó. Esa noche conté el dinero. Era exactamente lo prometido. Una fortuna para alguien como yo. Suficiente para vivir cómodamente varios años. Suficiente para ayudar a mis hijos. Suficiente para comprar mi silencio. Guardé el efectivo en diferentes lugares de mi departamento. Parte en un libro hueco, parte detrás de un cajón falso en mi closet, parte en una caja de zapatos en el fondo del armario. No podía depositarlo en el banco de golpe sin levantar sospechas. Tendría que ir usándolo poco a poco, mezclándolo con mi pensión, haciendo que pareciera que vivía de mis ahorros normales. Me acosté esa noche pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz confesando pecados que involucraban a gente muy poderosa. Y me preguntaba si había hecho bien en aceptar ese trabajo, si el dinero valía el peso que ahora cargaría para siempre. Los meses que siguieron fueron de paranoia constante. Oficialmente me jubilé en junio de 2012. Hubo una pequeña ceremonia en el hospital. Mis compañeras me regalaron un pastel. Me dieron un reconocimiento por mis 43 años de servicio. Todo muy normal, muy rutinario. Pero yo no me sentía normal. Me sentía como si llevara un secreto radiactivo dentro del pecho que en cualquier momento podía explotar y destruirme. Desarrollé hábitos obsesivos que nunca había tenido. Revisaba constantemente si alguien me seguía en la calle. Cambiaba mis rutas al supermercado. Miraba por la ventana antes de acostarme verificando que no hubiera carros extraños estacionados afuera de mi edificio. Dejé de leer noticias sobre política porque cada vez que veía el nombre de Claudia Sheinbaum, mi estómago se contraía. En septiembre de 2012, hubo un anuncio oficial discreto en algunos medios. Jesús Carlos Imaz había fallecido tras una larga enfermedad. Hubo un funeral privado solo para familia cercana. Algunos obituarios mencionaban su trabajo en consultoría política y su labor social reciente. Todo muy comedido, muy controlado. No hubo escándalos, no hubo revelaciones. El secreto había muerto con él, o eso pensaba la mayoría. Pero yo lo llevaba vivo dentro de mí, quemándome. Traté de tener una vida normal de jubilada. Empecé a cuidar más seguido a mis nietos. Me inscribí en un taller de tejido en el centro comunitario. Salí a caminar por las mañanas al parque. Pero siempre estaba ese peso invisible sobre mis hombros. Siempre estaba el miedo de que alguien, algún día, vendría a preguntarme qué había escuchado en esas 8 semanas. Mi hija Andrea notó que algo andaba mal. Me preguntaba por qué estaba tan nerviosa, por qué saltaba cuando sonaba el teléfono, por qué revisaba obsesivamente la puerta antes de abrir. Le decía que eran cosas de la edad, que la jubilación me tenía algo ansiosa, que extrañaba el trabajo.
Ella no me creía del todo, pero tampoco presionaba demasiado. Mi hijo Mauricio estaba más lejos en Querétaro, así que era más fácil ocultarle mi estado. Las llamadas telefónicas podía controlarlas mejor, fingir que todo estaba bien. Usé el dinero con mucho cuidado. Ayudé a Andrea con algunos gastos de mi nieta, sin que pareciera extraño. Arreglé cosas en mi departamento que llevaba años posponiendo, pero siempre con cuidado de no gastar tanto que alguien preguntara de dónde salía el dinero. Los años pasaron lentamente. 2013, 2014, 2015. Cada año que pasaba el miedo disminuía un poco. Empezaba a creer que realmente me habían dejado ir, que el secreto estaba enterrado, que yo podría vivir el resto de mi vida en paz. Pero entonces pasó algo que hizo que todo ese miedo regresara con fuerza renovada. En diciembre de 2018, Claudia Sheinbaum fue electa jefa de gobierno de la Ciudad de México. La vi en la televisión durante la toma de protesta. Elegante, segura, con ese discurso sobre honestidad y transformación. Y yo, sentada en mi sala, sabía cosas sobre su pasado que nadie más sabía. Sabía de los negocios turbios de su exesposo. Sabía que ella había estado al tanto de al menos parte de eso. Sabía que había cerrado los ojos convenientemente cuando era necesario. Durante su gobierno como jefa de gobierno, de 2018 a 2023, yo seguía las noticias con una mezcla de fascinación y terror. La veía inaugurar proyectos, implementar programas sociales, construir su imagen como líder eficiente y honesta. Y cada vez me preguntaba si debía decir algo, si tenía alguna obligación moral de revelar lo que sabía. Pero luego recordaba la advertencia de la doctora Herrera. Recordaba el acuerdo de confidencialidad. Recordaba que gente más poderosa que yo había desaparecido por saber menos. Y me quedaba callada. Me odiaba por eso, pero me quedaba callada. La pandemia de 2020 me afectó profundamente. A mi edad era población de riesgo. Pasé meses encerrada en mi departamento aterrada de contagiarme. Mis hijos me llamaban preocupados. Andrea venía a dejarme despensa en la puerta. Fueron meses de soledad absoluta donde el único compañía eran mis pensamientos y mis secretos. Fue durante esa época que empecé a escribir. Al principio solo eran notas fragmentadas en un cuaderno viejo que guardaba en mi buró. Fechas, nombres, cifras que recordaba de las confesiones de Jesús Carlos. Escribía en clave, usando iniciales en lugar de nombres completos, usando números que solo yo podía descifrar. Era mi forma de procesar todo, de sacar ese veneno lentamente. Pero también era una forma de preservar la información por si acaso. Por si algún día, cuando ya no hubiera peligro, alguien necesitara saber la verdad. Guardaba esos cuadernos en una caja sellada en el fondo de mi closet, detrás de cajas de zapatos viejos y ropa de invierno. Nadie los buscaría ahí. Nadie sabía que existían. En junio de 2023 hubo una noticia que me impactó profundamente. Claudia Sheinbaum anunció su candidatura para la presidencia de México. Vi la conferencia de prensa. La escuché hablar sobre transformación, sobre continuar la cuarta transformación, sobre honestidad y austeridad, y sentí una mezcla de emociones tan compleja que no podía procesarla. Admiración por lo lejos que había llegado una mujer en la política mexicana. Rabia por saber que su pasado no era tan limpio como pretendía. Miedo de que si ganaba, el secreto que yo cargaba se volvería aún más peligroso. Y culpa, mucha culpa, por no tener el valor de hablar. Pasé meses en agonía moral. ¿Tenía yo la obligación de revelar lo que sabía antes de las elecciones? ¿Era información que los votantes merecían conocer? Pero cada vez que consideraba seriamente hacerlo público, el miedo me paralizaba. Miedo por mí, miedo por mis hijos y nietos. Junio de 2024 llegó con una intensidad que nunca olvidaré.
Las elecciones presidenciales. Yo voté, cumplí con mi deber ciudadano, pero no pude votar por ella. No podía. Cada vez que veía su nombre en la boleta pensaba en las confesiones de su exesposo muriendo, en el dinero desviado, en los contratos amañados, en su silencio conveniente. Voté por otro candidato sabiendo que probablemente no ganaría. Y efectivamente no ganó. Claudia Sheinbaum arrasó en las elecciones. Fue una victoria histórica, la primera mujer presidenta electa de México. Vi las celebraciones en la televisión. Miles de personas en el Zócalo festejando. Analistas hablando de un momento histórico para el país. Y yo, sola en mi departamento, lloraba. Lloraba porque sabía cosas que nadie más sabía. Lloraba porque había guardado silencio durante 12 años. Lloraba porque ya era demasiado tarde para cambiar algo. Los meses entre junio y octubre de 2024 fueron de debate interno constante. Ella ya había ganado, ya estaba electa, pero aún no tomaba posesión. Todavía había tiempo técnicamente para que la información saliera a la luz. Pero, ¿quién me creería? Yo era una enfermera jubilada de 75 años sin pruebas físicas. Las confesiones de un hombre muerto hacía 12 años, bajo morfina, en sus últimas semanas de vida. Cualquier abogado las descartaría como delirios de un paciente terminal. El acuerdo de confidencialidad que firmé me destruiría legalmente si hablaba. Y peor aún, había gente poderosa que podría hacerme desaparecer mucho antes de que cualquier proceso legal comenzara. Así que me quedé callada. Odié mi cobardía, pero me quedé callada. El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum tomó posesión como presidenta de México. Vi la ceremonia completa en televisión. La vi jurar proteger y defender la Constitución. La vi hablar de honestidad, de no robar, de no traicionar al pueblo, y cada palabra era un puñal en mi conciencia. Pero también entendí algo ese día. Entendí que el pasado ya no podía cambiarse, que las elecciones habían pasado, que ella era la presidenta electa democráticamente por millones de mexicanos, y que mi secreto ya no cambiaría nada en el panorama político. Solo me destruiría a mí si lo revelaba. Los meses siguientes fueron extraños. Por primera vez en 12 años, empecé a sentir algo parecido a la paz. No porque el peso hubiera desaparecido, sino porque había aceptado que lo cargaría para siempre. Había aceptado mi decisión de callar y sus consecuencias morales. Seguía las noticias del nuevo gobierno con interés ahora desprovisto de ese terror constante. Veía las políticas que implementaba. Algunas me parecían buenas, otras cuestionables, como con cualquier gobierno, pero ya no sentía esa urgencia de gritar la verdad. Ya no sentía que tenía el poder o el deber de cambiar algo. Era liberador en cierto modo, aunque también profundamente triste. Fue en febrero de 2025, hace apenas unos meses, cuando tomé la decisión final. Tengo 78 años. No sé cuánto tiempo más viviré. Mi salud en general es buena, pero a esta edad cualquier día puede ser el último. Y no quiero morir cargando este secreto completamente sola. No quiero que se entierre conmigo sin que nadie nunca sepa la verdad. Así que decidí contarla. No a los medios de comunicación, no en una denuncia legal, sino aquí, en este formato, donde puedo contar mi historia completa sin filtros, pero también sin poner en riesgo inmediato mi seguridad o la de mi familia. Porque necesito que alguien sepa. Necesito que quede registro de lo que pasó, de lo que escuché, de las decisiones imposibles que tuve que tomar. Saqué los cuadernos que había escrito durante años. Los releí todos. Reconstruí cronológicamente todo lo que Jesús Carlos y más me había confesado en esas 8 semanas de 2012. Y ahora lo voy a contar, con el mayor detalle que mi memoria de 78 años me permita.
Él me habló específicamente de una red de corrupción que operó principalmente entre 2000 y 2006 durante gobiernos anteriores del PRD en la Ciudad de México. Me dio nombres que escribí en clave, pero que todavía recuerdo. Me explicó el mecanismo exacto de cómo se inflaban presupuestos de obra pública. Me describió reuniones específicas donde se repartía el dinero. Me contó de empresas fantasma creadas específicamente para estos esquemas. Empresas que existían solo en papel, pero que ganaban contratos millonarios. Me habló de licitaciones donde solo participaban 3 o 4 empresas, que secretamente estaban coordinadas, que se turnaban para ganar contratos, que inflaban precios de común acuerdo sabiendo que nadie las cuestionaría, porque los funcionarios encargados de aprobar también recibían su parte. Me explicó cómo funcionaba el lavado del dinero. Parte se quedaba en México en cuentas de prestanombres. Parte se transfería a cuentas en el extranjero usando empresas offshore. Me mencionó paraísos fiscales específicos: Islas Caimán, Panamá, Suiza. Me describió un esquema donde el dinero daba tantas vueltas a través de tantas empresas y países que era virtualmente imposible rastrearlo hasta su origen ilegal. Y me explicó que esto no era único del PRD ni de la Ciudad de México. Me dijo que era un sistema que había visto replicarse en diferentes niveles de gobierno, en diferentes estados, con diferentes partidos políticos, que la corrupción en México no era de un color político específico, sino un cáncer sistémico que todos alimentaban y del que todos se beneficiaban. Lo más doloroso de sus confesiones no eran los números abstractos o los mecanismos técnicos de la corrupción. Era escucharlo hablar de las consecuencias humanas reales. Me contó de un proyecto específico para mejorar hospitales públicos en 2005. El presupuesto aprobado era suficiente para renovar completamente 3 hospitales en zonas marginadas. Pero después de que todos tomaron su parte, de que se inflaron costos, de que se desviaron fondos, solo alcanzó para hacer renovaciones parciales en 2 hospitales. El tercer hospital nunca recibió nada. Me explicó que conocía personalmente a una familia cuyo hijo murió en ese tercer hospital, por falta de equipo adecuado que debió haber estado ahí si el dinero se hubiera usado correctamente. Esa muerte específica lo perseguía. Tenía nombre y apellido en su conciencia. Me habló de otro proyecto de vivienda social donde se prometieron 5,000 departamentos para familias de bajos recursos. Se construyeron solo 3,000 y de calidad inferior a la prometida. Las 2,000 familias restantes siguieron esperando. Siguieron viviendo en condiciones precarias mientras los millones desviados terminaban en cuentas privadas. Me describió cómo él personalmente había coordinado parte de ese desvío, cómo había falsificado documentos que justificaban sobrecostos inexistentes, cómo había presionado a contratistas para que aceptaran el esquema o perdieran futuros contratos. Me contó que algunas de esas familias todavía estaban esperando en 2012, cuando él me confesaba todo esto. Una década después, todavía esperando casas que nunca llegarían porque el dinero se había robado. Y luego estaba el tema de su exesposa. Insistió varias veces en que ella no había participado directamente en estos esquemas, que ella genuinamente creía en sus proyectos de gobierno, que trabajaba largas horas intentando hacer diferencia. Pero también me confesó que ella no era ingenua. Me explicó que en varias ocasiones, cuando él llegaba a casa con dinero en efectivo, cuando compraban cosas que claramente excedían sus ingresos oficiales declarados, cuando viajaban a lugares caros, ella no preguntaba. Hacía la vista gorda. Aceptaba una separación conveniente entre su vida pública de austeridad
y su vida privada de comodidades inexplicables. Me dijo textualmente una frase que nunca olvidaré. Claudia es brillante, trabajadora y genuinamente comprometida con causas sociales, pero también es pragmática. Sabía que en el sistema político mexicano es casi imposible llegar lejos sin mancharse las manos, aunque sea indirectamente. Así que eligió no ver, no preguntar, no saber oficialmente. Su divorcio de mí fue su forma de lavarse públicamente antes de que las cosas se complicaran. Me explicó que el divorcio en 2003 no fue por problemas matrimoniales normales, como se reportó en medios. Fue estratégico. Ella había empezado a recibir señales de que algunas de las operaciones en las que él estaba involucrado estaban siendo investigadas. Nada concreto todavía, pero había movimientos, preguntas, auditorías que se acercaban peligrosamente. Su decisión de divorciarse fue inteligente políticamente. La separaba legalmente de cualquier consecuencia que pudiera venir. Y funcionó perfectamente. Cuando, finalmente, hubo algunas investigaciones menores en años posteriores, ella ya estaba completamente desvinculada legalmente. Los acuerdos de divorcio incluían cláusulas estrictas de confidencialidad mutua. Ninguno podía hablar públicamente del otro sin consecuencias legales severas. Fue un pacto de silencio que protegió a ambos. Me confesó que él había aceptado ese pacto, porque en el fondo sabía que ella llegaría lejos y no quería destruir su carrera. Me dijo que a pesar de todo, todavía sentía algo por ella, una mezcla de amor residual y admiración por su inteligencia. Me explicó que por eso nunca había hablado públicamente. Por eso había mantenido silencio todos esos años, incluso cuando habría sido ventajoso para él, en términos legales, usar información contra ella. Pero ahora, muriendo de cáncer, arrepentido de todo, necesitaba que alguien supiera la verdad completa. No para destruirla, me aclaró, sino para que la historia fuera completa, para que alguien entendiera que las cosas nunca son blanco y negro en política mexicana. Escuchar todo esto noche tras noche me destruyó emocionalmente. Yo había votado en elecciones creyendo ingenuamente que estaba eligiendo entre buenos y malos, entre honestos y corruptos. Y ahora entendía que el sistema era muchísimo más complejo y corrupto de lo que cualquier ciudadano común podía imaginar. Entendía que prácticamente todos en niveles altos de poder habían tenido que hacer compromisos morales, cerrar los ojos ante cosas que no debían, aceptar dinero de fuentes cuestionables o simplemente no preguntar de dónde venía el financiamiento. Y eso me hacía sentir impotente. Si todos estaban manchados de alguna forma, ¿qué diferencia hacía revelar los pecados específicos de uno? Me preguntaba constantemente durante esas 8 semanas y durante los 13 años siguientes si había algún político verdaderamente limpio en México, si había alguien en posiciones de poder que hubiera llegado ahí sin mancharse las manos de alguna forma. Y la respuesta dolorosa que llegaba siempre era que probablemente no, que el sistema estaba diseñado de tal forma que la corrupción era casi inevitable, que los limpios eran eliminados temprano o nunca llegaban a posiciones de verdadero poder, que sobrevivir y ascender en política mexicana requería cierto nivel de complicidad con el sistema corrupto. Esa realización me deprimió profundamente y todavía me deprime. Jesús Carlos también me habló de su intento de redención en sus últimos años. Me contó que después del divorcio, cuando empezó a tener problemas de salud, comenzó a involucrarse en trabajo social genuino. Asesoría gratuita a organizaciones civiles, trabajo con comunidades marginadas.
intentos de usar su experiencia en gestión pública para ayudar a proyectos honestos. Me dijo que sabía que nada de eso borraba lo que había hecho, que no compensaba el daño causado, pero que necesitaba hacer algo, lo que fuera, para sentir que no había sido completamente inútil su paso por este mundo. Ahora, en 2025, viendo retrospectivamente todo lo que pasó, entiendo mejor mis decisiones, aunque no las justifique completamente. Guardé silencio por miedo, sí, pero también porque genuinamente no sabía si revelar esa información haría más bien que mal. Destruir la carrera de la primera mujer presidenta de México basándome en confesiones de su exesposo muriendo bajo morfina. Sin pruebas documentales sólidas porque todo se había destruido o escondido hace décadas. Arriesgando mi vida y la de mi familia para quizás solo generar un escándalo que no cambiaría nada estructuralmente en el sistema corrupto. Tomé la decisión de callar. Fue cobardía mezclada con pragmatismo. Y he vivido con esa decisión todos estos años. Mis hijos finalmente se enteraron de todo hace 3 meses. Llamé a Mauricio y a Andrea. Les pedí que vinieran los dos a mi departamento. Era importante, era urgente. Llegaron preocupados pensando que tenía alguna enfermedad terminal. Nos sentamos en mi pequeña sala. Saqué los cuadernos que había guardado durante 13 años. Y les conté todo. Desde el principio, desde ese martes de febrero de 2012, cuando un hombre de traje me ofreció un trabajo demasiado bien pagado, hasta el final, hasta la muerte de Jesús Carlos, y mi decisión de guardar silencio. Les conté cada detalle que recordaba de sus confesiones, los nombres, las cantidades, los esquemas, todo. Andrea lloró. Mauricio se puso furioso. Me preguntó cómo había podido callar algo así durante tanto tiempo. ¿Cómo había podido guardar información que podría haber cambiado elecciones? Que podría haber puesto a gente corrupta en prisión. Le expliqué mis razones. El miedo a desaparecer como tantos otros que habían desafiado al poder. La falta de pruebas sólidas más allá de mi palabra. El acuerdo de confidencialidad que me destruiría legalmente. La protección hacia ellos, hacia mis nietos. Hacia las únicas personas que realmente me importaban en este mundo. Mauricio eventualmente entendió aunque no estuvo de acuerdo. Andrea me abrazó llorando y me dijo que había hecho lo que creí correcto para protegernos, que ella en mi lugar probablemente habría hecho lo mismo. Esa aceptación de mi hija me dio una paz que no había sentido en años. Les pregunté qué creían que debía hacer ahora. Andrea opinó que debía contar mi historia públicamente de alguna forma. Mauricio fue más cauteloso. Me advirtió de posibles consecuencias legales incluso ahora. Llegamos a un acuerdo. Yo contaría mi historia, pero de una forma que me protegiera legalmente lo más posible. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Contar mi verdad sin esperar que cambie nada, sin buscar venganza o justicia, porque sé que esas cosas no llegarán. Simplemente contar para que quede registro, para que alguien sepa, para que mi conciencia finalmente pueda descansar. Sé que muchos no me creerán. Dirán que son inventos de una anciana, que estoy senil, que busco atención. Otros dirán que soy parte de una campaña de desprestigio política. Los defensores acérrimos de la presidenta dirán que todo es mentira, que su exesposo estaba delirando, que yo estoy siendo manipulada por opositores. Y está bien, que piensen lo que quieran. Yo sé la verdad. Yo estuve ahí. Yo escuché cada palabra. Yo vi a un hombre muriendo confesando pecados que lo quemaban por dentro. No espero que esto genere investigaciones. No espero que nadie vaya a prisión. No espero justicia en el sentido tradicional. El sistema mexicano no funciona así, especialmente cuando se trata de corrupción en niveles altos.
Los culpables casi nunca pagan. Los secretos casi siempre se mantienen enterrados. La impunidad es la norma, no la excepción. Pero al menos ahora, mi secreto ya no está enterrado solo en mi pecho. Al menos ahora está afuera, en el mundo, para quien quiera escucharlo o para quien quiera ignorarlo. Ya no es solo mi carga, ya es parte del registro histórico, aunque sea de forma marginal y cuestionada. Pienso mucho en Jesús Carlos. Me pregunto si en sus últimos momentos realmente encontró la paz que buscaba con sus confesiones. Me pregunto si Dios lo perdonó como él esperaba. Me pregunto si yo hice bien en escucharlo, en guardar su secreto, en protegerlo incluso después de muerto. No tengo respuestas claras. Solo tengo preguntas y la certeza de que hice lo mejor que pude con la información y el miedo que tenía en ese momento. Pienso también en Claudia Sheinbaum. No la odio. Tampoco la admiro ciegamente. La veo como un ser humano complejo que probablemente hizo compromisos morales para sobrevivir y avanzar en un sistema profundamente corrupto. ¿Es eso justificable? No lo sé. ¿Es comprensible? Tal vez. ¿La hace completamente mala o completamente buena? Ninguna de las dos. ¿La hace humana? Imperfecta, producto de un sistema que corrompe a casi todos. Y me pienso a mí misma, ¿soy heroína por haber guardado este secreto a pesar del peso? ¿Soy cobarde por no haberlo revelado cuando pudo haber importado? ¿Soy víctima de circunstancias que me rebasaron? Probablemente soy un poco de todo. Soy una mujer de 78 años que tomó decisiones imposibles en momentos de miedo extremo y que ha vivido con las consecuencias durante 13 años. No me considero especial. Soy solo una más de las miles de personas en México que saben cosas que no deberían saber y que han elegido callar para sobrevivir. La diferencia es que yo finalmente decidí hablar, aunque sea tarde, aunque probablemente no cambie nada. Hoy, sentada en mi departamento de la Colonia del Valle, rodeada de fotografías de una vida larga y complicada, puedo finalmente respirar un poco más tranquila. He contado mi historia. He sacado el veneno que llevaba dentro durante 13 años. No sé qué pasará después de esto. Tal vez nada. Tal vez mi relato se perderá en el océano infinito de información de Internet. Tal vez algunas personas lo leerán, lo comentarán por unos días y luego lo olvidarán. Tal vez otros lo usarán para sus propias agendas políticas, distorsionándolo, manipulándolo. No puedo controlar eso. Solo puedo controlar mi decisión de finalmente hablar. Y esa decisión, tarde como llegó, me ha dado una paz que no conocía desde febrero de 2012. Mis nietos me preguntan a veces sobre mi vida, sobre las historias que puedo contarles. Les hablo de mi trabajo como enfermera, de los bebés que ayudé a nacer, de los pacientes que acompañé en sus últimos momentos. Pero hay una historia que nunca les contaré directamente. Esta historia. Tal vez algún día, cuando sean adultos, cuando yo ya no esté, sus padres les mostrarán este relato y entenderán que su abuela no fue una heroína, pero tampoco fue una villana. Fue simplemente una mujer que se encontró en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que hizo lo mejor que pudo para sobrevivir y proteger a quienes amaba. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que la verdad es muchísimo más compleja de lo que nos gustaría creer. Nos gusta dividir el mundo en buenos y malos, en héroes y villanos, en honestos y corruptos. Pero la realidad es que la mayoría de las personas existimos en zonas grises. Tomamos decisiones moralmente ambiguas. Hacemos compromisos que nos avergüenzan. Guardamos secretos que nos pesan. Y seguimos viviendo, seguimos intentando ser buenas personas a pesar de nuestras fallas. Jesús Carlos era corrupto, sí, pero también fue un hombre que intentó redimirse.
Claudia Sheinbaum hizo la vista gorda ante cosas que no debía, sí, pero también es alguien que ha dedicado su vida al servicio público. Yo guardé un secreto que pudo haber importado, sí, pero también protegí a mi familia del peligro real. Ninguno de nosotros es completamente una cosa o la otra. México es un país de secretos. Secretos de corrupción que todos saben, pero nadie puede probar. Secretos de violencia que todos temen, pero nadie denuncia. Secretos de complicidad que cruzan todos los partidos políticos, todas las clases sociales, todas las instituciones. Mi secreto es solo uno más en millones. La diferencia es que yo finalmente decidí compartir el mío. ¿Cambiará algo? Probablemente no. El sistema seguirá siendo corrupto. Los poderosos seguirán siendo protegidos. La impunidad seguirá siendo la norma. Pero al menos una voz más se sumó al registro. Una verdad más salió a la luz, aunque sea opacada por la incredulidad y el escepticismo justificado. A quienes lean esta historia y la crean, les agradezco. A quienes la lean y la rechacen como ficción o invención, también los entiendo. Yo misma, si escuchara esta historia de boca de otra persona, tendría dudas. Es demasiado conveniente, demasiado incendiaria, demasiado perfectamente alineada con narrativas de conspiración. Pero les juro por la memoria de mi difunto esposo, Javier, por la vida de mis hijos, Mauricio y Andrea, por la inocencia de mis nietos, que cada palabra de lo que conté aquí es verdad como yo la recuerdo. Puede que mi memoria de 78 años haya distorsionado algunos detalles. Puede que las fechas no sean exactas al 100%. Puede que algunos nombres que escuché bajo condiciones de estrés y miedo no sean precisos. Pero la esencia, el corazón de esta historia, es absolutamente verdadera. Cuidé al esposo moribundo de quien hoy es la presidenta de México. Él me confesó secretos de corrupción que involucraban a docenas de personas en posiciones de poder. Me pidió que guardara silencio y yo obedecí durante 13 años por miedo, por pragmatismo, por protección a mi familia. Ahora, finalmente, rompo ese silencio. No porque espere justicia, no porque busque venganza, no porque quiera destruir a nadie, sino simplemente porque necesitaba dejar de cargar sola con este peso. Porque necesitaba que mi verdad existiera en algún lugar más allá de mi propia memoria antes de que yo muera y se pierda para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te generó preguntas sobre el sistema en el que vivimos, entonces valió la pena contarla. Si te dejó indiferente o escéptico, también está bien. Cada quien procesa la información como puede. Solo te pido que si alguna vez te encuentras en una situación donde sabes algo que no deberías saber, donde tienes que elegir entre hablar y arriesgar todo o callar y sobrevivir, no juzgues demasiado rápido a quienes eligen callar. El miedo real, el peligro real, el peso real de esas decisiones, solo lo entiende quien lo vive. Yo lo viví, y ahora finalmente puedo descansar sabiendo que mi verdad está afuera, que mi secreto ya no es solo mío, que la historia está contada, y que pase lo que pase después, yo hice lo que sentí que debía hacer. Tengo 78 años. No sé cuántos más me quedan, pero los que me queden los viviré en paz, finalmente liberada del peso que cargué durante 13 años. Sobreviví, conté mi verdad, y eso tendrá que ser suficiente.